Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Están callados hoy, Frío. Está bastante fresco hoy en día. Pero damos gracias al Señor que podemos estar reunidos, alabando, como decía nuestro hermano recién Esteban, alabando juntos al Señor, que es algo muy hermoso. Cantar, alabar, reunirnos como iglesia, saber que somos la iglesia del Señor, que Él compró con ese precio tan alto, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que estamos contentos, alegres de reunirnos todos los domingos y saber que el Señor está con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, que Él no nos abandona. Así que vamos a tratar de ser lo más breve posible, porque cuando uno se sienta, se duerme, y cuando uno está con frío, tiene ganas de no esperar mucho. Pero bueno, el mensaje de hoy, se ríe mi esposa porque sabe que el mensaje de hoy todo tiene que ver lo contrario, tiene que ver con esperar, esperar en Dios, el tiempo de Dios y las cosas que son del Señor, que son perfectas en Dios, porque Él lo ha establecido así. Dios ha diseñado un mundo que tiene que esperar. Él hizo todo diseñado para que el hombre aprenda a esperar en Él. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos lo contrario, cada vez que contradecimos el propósito de Dios de esperar y nos desesperamos, pecamos. Y eso trae como consecuencias tragedias que hoy vamos a ver en la palabra y que nos van a servir a nosotros, como dice el apóstol Pablo, para amonestarnos, que nos sirven a nosotros como ejemplos para que nosotros sepamos esperar en Dios, que aprendamos a esperar el tiempo de Dios, la respuesta de Dios y aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que, hermanos, una porción de la Escritura en esta mañana basada en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es un hermoso libro para leerlo completamente. Todos los capítulos tienen una riqueza profunda que nos ayudan a nosotros a comprender en el periodo en el cual el pueblo de Israel se encontraba bajo el cumplimiento de la promesa de Dios de manera parcial, lo que Dios le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese cumplimiento del pueblo de Israel o en el pueblo de Israel es en Éxodo de manera parcial. Allí vemos el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios, Y vemos en este libro de Éxodo, como muchos de los estudiantes del seminario William Carey lo saben, la etapa de la redención del pueblo de Israel. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, lo saca de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Entonces todo el relato de Éxodo tiene que ver con la redención. El relato de Éxodo es un libro que habla de la redención. Allí donde vamos a ver en el capítulo 24 y luego vamos a saltar al capítulo 31 y luego al capítulo 32 para ver que hay una etapa especial del pueblo de Israel, muy especial, que tiene que ver con el tema que vamos a predicar, muy particular, que no ha sucedido en otro tiempo en el pueblo de Israel y que es lo que sucede aquí, en este espacio, en este relato, en esta escena, donde vemos realmente que justo cuando se está promulgando el pacto sinaítico, el pueblo de Israel, en vez de esperar, se desespera y se desencadenan las gravísimas consecuencias que vamos a ver hoy en día por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 24, versículo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos
que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, y el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Vamos a ir al capítulo 31. Ahora pasemos unas hojas más adelante. Y luego, dice en el versículo 18 del capítulo 31, y dio a Moisés, esta es la continuación del relato del capítulo 24, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pero otros se han apartado del camino que yo les he mandado, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Dios, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Y por qué ha de hablar porque he de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó? Voy a leer el versículo 12 nuevamente. Dice: porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, sus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14 y último versículo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, a ti, solamente a ti, nos dirigimos en oración para pedirte tu dirección, tu guía, tu sabiduría. Que tú seas, a través de estas palabras, trayéndonos
luz por medio de tu Espíritu Santo, para que nuestros entendimientos sean abiertos y podamos comprender lo que tú nos quieres hablar como iglesia en este tiempo. Señor, que este hecho histórico se transforme en algo didáctico en nosotros, una enseñanza aplicable a nuestras vidas, Señor, de lo que tú quieres que nosotros realicemos, vivamos y experimentemos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. En este contexto en el cual se desarrolla esta escena, como dijimos al principio, es uno de los contextos más importantes, más críticos de la historia de Israel. Los más críticos de la historia de Israel. Si nosotros lo pudiéramos analizar, el pueblo de Israel pasó por diferentes situaciones, estando bajo servidumbre de Faraón, en esclavitud. Dios llama a Moisés como el libertador del pueblo de Israel. Moisés se presenta ante Faraón para pedirle que deje ir al pueblo de Dios para que él vaya a adorarle. Y sin embargo conocemos la historia cómo realmente Dios endurecía el corazón del faraón, y cada vez que Moisés se presentaba a reclamar al pueblo de Israel para que lo deje salir y adorar al Dios vivo, realmente ocurría que el faraón más se endurecía. Y todo esto como propósito de Dios, ese tiempo de espera, ese proceso que estaba llevando allí el líder de Dios que había sido puesto para sacarlo a ese pueblo allí mediante ese proceso de un mediador, de un intercesor. Estaba ejecutando ese proceso, y sin embargo Dios estaba tratando con su pueblo, porque cada vez que más pedía y reclamaba al pueblo que lo libere, Dios más endurecía el corazón del faraón, porque Dios, que es un Dios que tiene el control de todas las cosas y que es un Dios que en su tiempo perfecto hace las cosas de una manera gloriosa y maravillosa, tenía que hacer su obra completa y tenía que ejecutar su juicio sobre un pueblo pagano como era el pueblo de Egipto, y realmente lo sacó. Después de todas esas plagas que nosotros vemos a través de la historia de Éxodo, y lo podemos leer, y cómo realmente el Señor utilizó hasta la muerte de los primogénitos, y fue allí donde realmente el Señor liberó al pueblo de Israel, donde realmente este pueblo primeramente salió de esa nación para luego pasar el Mar Rojo. Allí vemos la salvación por conquista, donde destruyó a todo el pueblo de Israel, al pueblo de Egipto que los perseguía. Pero vemos en el proceso permanentemente la queja del pueblo de Israel, y vemos cómo el pueblo de Israel, llegando a las aguas de Mara, se quejaba porque las aguas estaban amargas, y sin embargo Dios de manera benevolente suplía el agua para ellos. Veíamos cómo el pueblo se quejaba porque no tenía para comer carne, y sin embargo Dios enviaba sus codornices, y veíamos en ese proceso cómo Dios lo alimentaba, les daba de comer, les daba el abrigo, tenían la nube realmente para que los protegiera del sol durante el día, la columna de fuego para que los protegiera del frío durante la noche. Era un pueblo que estaba bajo condiciones óptimas, con comida, con bebida, con abrigo, con la protección de Dios, con un enemigo que había sido totalmente aniquilado. No tenía que estar temiendo de ningún mal, y sin embargo esto se transforma en algo crítico en este proceso, porque es allí donde dijimos anteriormente, donde Dios va a cumplir la promesa que le había dado a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y este cumplimiento parcial que se lleva a cabo del pueblo de Dios, representado por Israel, se va a celebrar aquí en este pacto, donde el Señor llama, capítulo 24, versículo 12, a Moisés, diciéndole: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Estas fueron las palabras de Jehová Dios para con Moisés. Moisés se había reunido con los ancianos, 70 ancianos, lo dice el versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová
tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una y dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Este no era un pueblo que ignoraba los planes de Dios. Este no era un pueblo que no escuchaba la voz de Dios por medio de Moisés. Este no era un pueblo que no tenía a alguien que le estuviera anunciando cuáles eran los propósitos de Dios para con ellos. Este pueblo era un pueblo que tenía un representante, ni nada menos que Moisés, el gran intercesor. Este Moisés, el mediador del Antiguo Testamento, que estaba delante de Jehová, escuchando las palabras de Jehová y transmitiéndole al pueblo lo que Jehová decía, las palabras de Jehová, las leyes de Jehová, y el pueblo decía, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Por lo tanto, encontramos en este contexto histórico suficientes pruebas y evidencia de que no era un pueblo que ignoraba lo que Dios decía por medio de Moisés. Era un pueblo que estaba escuchando la voz de Dios, era un pueblo que estaba enseñado, era un pueblo que estaba realmente preparado. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Versículo 7, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y aquí comienza el relato de una etapa donde nosotros, si tuviéramos que mirar a Éxodo desde el punto de vista didáctico, lo pudiéramos separar en 3 etapas. Desde el capítulo 1 al capítulo 18, los que estudian Éxodo saben que habla de la liberación del pueblo de Israel. Luego desde el capítulo 19 al capítulo 24 hablan justamente de las exigencias de Dios para con el pueblo de Israel. Y desde el capítulo 25 al 40 hablan justamente de ese acercamiento de Dios para con el pueblo de Israel. Entonces, en palabras más o en palabras menos, se cumple realmente el patrón del reino de Dios, en que es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios, porque Dios luego iba a darle el diseño del tabernáculo, donde su presencia iba a estar para comunicarse con este pueblo que realmente estaba en proceso, bajo un cumplimiento parcial, como dijimos, de lo que el Señor tenía preparado para este tiempo en el cual nosotros nos encontramos, la iglesia del Señor. El propósito de este mensaje es poder ver 3 puntos fundamentales. Solamente vamos a ver 3 puntos. Hay mucho más para analizar, pero hoy vamos a ver 3 puntos y que tienen que ver con este pecado de no esperar en Dios. Son 3 unidades de pensamiento muy amplias que vamos a desarrollar. Y el primero es el mandato de Dios de esperar. Capítulo 24, del versículo 12 al 18, es el mandato de Dios de esperar. Luego vamos a ver el capítulo 32, desde el versículo 1 al 6, donde está el pecado de no esperar en Dios. Y por supuesto, desde el versículo 7 al 14 que leímos, el enojo de Dios contra ese pecado de no esperar en Dios. Hay un mandato de Dios. Hay un mandato de Dios de esperar en Dios. Y Él lo dice así: sube a mí al monte
y espera ya. Y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, versículo 14 del capítulo 24, y dijo a los ancianos: esperadnos. ¿Qué le dijo? Esperadnos hasta que volvamos a vosotros. El mandato era que ellos esperen hasta que ellos regresen. La promesa era que ellos iban delante del Dios vivo en el monte Sinaí, pero que ellos tenían que esperar, y que si había alguna necesidad, acudan justamente a Aarón. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. Dios delegó autoridad. Representantes del pueblo de Israel ahora eran Aarón y Hur. Dice: y el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo allí en el monte 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Un tiempo suficientemente largo, y tal vez no. Pero el mandato de Dios era esperar. Dios lo sacó al pueblo de Egipto, y el Señor estaba ahora en la parte más baja el pueblo en la parte más baja del monte Sinaí. Dios llama a Moisés para entregarles justamente las leyes y todo lo que tenía que ver con el diseño del tabernáculo, las tablas de piedra que Dios había escrito con su dedo. El único mandato de Dios era esperar. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, lo puso para que lo labrara y lo cuidara, y le dijo: de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era el mandato para Adán. Dios siempre tuvo un mandato para el pueblo en particular. En este caso era simplemente esperar. No dijo que hicieran otra cosa que esperar. Ellos tenían que esperar, que estar allí atentos al regreso de Moisés. Pero sin embargo, nos encontramos que el pueblo de Dios comenzó a sentirse intranquilo. Ese mandato de esperar llevó al pueblo a desesperarse. Comenzó el pueblo a afligirse. Comenzó a decir: ¿qué será que le está pasando aquí a Moisés, que no está regresando? Viendo el pueblo, versículo 1 del capítulo 32, que Moisés tardaba en descender del monte. Tal vez habían transcurrido 35, 36, 37, 38 días. Ya estaban a punto de culminarse el tiempo en el cual el Señor había convocado a Moisés para darle todos los requisitos, las instrucciones. El pueblo comenzó a estar de alguna manera intranquilo, con cierta incertidumbre, desesperarse. Y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón, porque Aarón fue puesto justamente delegado por el mismísimo Moisés para que el pueblo acuda a ellos, tanto a Aarón como a Hur, para que ante cualquier asunto ellos tuvieran la decisión. Y aquí vemos que se acercaron a Aarón y le dijeron, como que le metieron presión, fueron con los tapones de punta, como sucede muchas veces en algunas organizaciones, que van allí los patoteros, ¿no?, los sindicalistas, y van allí a meter presión. Se acercaron entonces y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos qué pasó. Quizás ellos, cuando vieron ese fuego abrasador en la cumbre, se imaginaron que el fuego lo mató, los destruyó, los desintegró. ¿Cuántas cosas se le podría haber pasado por la cabeza a este pueblo estando en espera del regreso de su líder, Moisés?
Lo que dice la Escritura, que este pueblo se acercó a Aarón y le dijo: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón el cual nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La tendencia de toda naturaleza caída es desesperarse. Dios hizo todas las cosas y dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios estableció un tiempo para cada cosa. Cuando una persona queda embarazada, no está esperando que nazca al otro día. Tiene un proceso de gestación. Y nosotros sabemos que en el caso nuestro, humanos, seres humanos, hay 9 meses que esperar. Y ese es el rango. Y cuando viene antes decimos prematuro. Nació 6 mesinos, 7 mesinos, no sé, en 8 meses, o a término. O a veces decimos se está pasando el tiempo. Y ya el médico tiene que recurrir porque tanto adelantarse como retrasarse trae sus terribles consecuencias. Terribles consecuencias en ese ser que se está gestando y que está esperando el momento del alumbramiento, el momento de poder nacer. Todo tiene su tiempo. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en 6 días y el 7º día descansó. Dios hizo las cosas de una manera tal que Él diseñó el mundo para que el mundo se manejara con un tiempo, que es el tiempo en el cual nosotros nos encontramos ahora de manera cronológica, aunque el tiempo de Dios, el Cairo de Dios es otra cosa totalmente diferente. Es el tiempo que maneja Dios, no es el tiempo nuestro, es el tiempo que maneja Dios. Nosotros contamos los días. Nosotros decimos una semana tiene 7 días. Decimos que aquí Moisés estaba 40 días y 40 noches en el monte, en la presencia del Señor. Pero ellos, sin embargo, viendo que tardaba en descender del monte, estaban reclamando algo. Pero no solamente estaban reclamando que de alguna manera hicieran una reunión particular. Che, Moisés, ya hace cuánto que no nos viene a predicar la palabra, sino al contrario, ellos buscaron y se inclinaron bajo esta desesperación a la idolatría. Ellos se inclinaron a decirles: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y es poder entender, hermanos, en este contexto, que cuando el Señor estaba celebrando con Moisés ese pacto sinaítico realmente, aquí el pueblo, en ese mismo instante, el pueblo se estaba desviando del propósito de Dios, buscando una manera diferente de adorar al Dios que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A este Dios que no habita en templos hechos con manos de hombre, este Dios que realmente exige adoración solamente Él. Y ellos estaban violando el 2.º mandamiento, justamente donde no te harás dioses ajenos ni imagen de ningún Dios aquí en la tierra. Ellos estaban buscando lo que se llama sincretismo dentro de la idolatría. Ellos estaban buscando algo que pudieran, con una imagen pudieran realmente, porque ellos su corazón, y esto hay que entender, su corazón estaba puesto en Jehová. Ellos miraban a Jehová porque el mismo Aarón dice, mire lo que dice Aarón en el versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Él no dijo: vamos a ir a la Pachamama, no vamos a Gauchito Gil. No dijo eso. Ni siquiera dijo: vamos a adorar a dioses de Astaroth, ni Baal, porque había muchos dioses paganos. Ellos estaban con su mente para Jehová. Ellos pensaban que estaban haciendo bien, pero la desesperación llevó a arrastrarlos a una vida de idolatría de manera con sincretismo, con mezcla, para Dios con cosas del mundo. No sé si me están interpretando. Había algo allí. Su corazón estaba esperando a Moisés. Ellos querían que Moisés volviera con ellos. Supongamos que era así.
Porque si bien es cierto, hubo varios rechazos para con el líder y sin embargo se sujetaban a lo que el líder decía. Y veíamos que la mano de Dios respaldaba a Moisés y todo lo que Moisés determinaba se hacía porque Moisés hacía lo que Dios le decía. Pero sin embargo, ante esta realidad de la espera prolongada para ellos, entró este pueblo en una desesperación que buscaron algo que los conectara con Dios. Eso se llama sincretismo. Y ese es un problema grave que ocurre en este hecho y que nos lleva a nosotros a mirar lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios, para que nosotros, hermanos, tengamos en cuenta que la idolatría no es solamente imágenes, no es solamente allí santos y que nosotros decimos esto es idolatría porque ahí mire todos son idólatras. No, es la mezcla entre lo religioso con lo que realmente es verdadero. Y esto estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Había un sincretismo dentro de esa idolatría. Y Pablo dice, porque no quiero, hermanos, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Él está contando el relato, como lo hace también San Esteban en su capítulo 7, en su defensa ante el sumo sacerdote, luego que fue arrestado y terminó muerto, que conecta este relato también. Aquí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Este capítulo conecta con el Éxodo 32 y todo lo que sucedió en el pueblo de Israel, en Números, en Deuteronomio, ese pasaje del pueblo de Israel en la etapa de la redención. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Cristo estaba con ellos. El ángel de Jehová estaba con ellos y los guiaba. Nosotros vemos en esos capítulos anteriores cómo la promesa de Dios para con Moisés y su pueblo es que el ángel de Jehová iría con ellos y los guiaría. A tal punto que cuando suceden los juicios, que luego vamos a ver, el mismo Moisés ora delante del Señor como un gran intercesor, figura, tipo de Cristo, el gran intercesor que tenemos nosotros, para luego ver realmente la obra completa en la cual vemos que Él mismo dice, si tu presencia no es de ir con nosotros, no dice conmigo, porque yo estoy bien contigo, Él dice con nosotros, tu pueblo. Porque hermanos, no se trata de uno, la iglesia somos todo el cuerpo de Cristo. Estamos algunos más o menos y algunos así. Mire hermano, estoy intranquilo, si me ayudan, ahí tengo un pañuelo en el saco y estoy un poquito resfriado. En el bolsillo de adentro, por favor. Moisés ora pidiéndole al pueblo de Israel, muchas gracias. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos mueva de este lugar. Está complicado hoy día. Con pañuelo o sin pañuelo va a salir. Estos son los fríos que estamos viviendo. Y dice, versículo 5, pero de los demás de ellos, ¿qué dice la palabra de Dios? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vamos a ver que hay una matanza de 3.000 por el juicio de Dios para con el pueblo de Israel. Lo iba a matar a todos. Y estaba el Señor en su justo juicio de aniquilarlos a todos. Porque ese es el pedido de Dios en el versículo 8. Dice, déjame que mi ira se encienda con este pueblo. Por causa de la idolatría, por causa del sincretismo, por causa de todas las otras consecuencias y pecados que comienzan a darse de este pueblo, que con desenfreno, porque así lo relata la palabra de Dios, comienza a embriagarse, a glotonería y a regocijarse, a la inmoralidad, a las orgías, como lo describen algunos otros textos.
Mas estas cosas sucedieron, dice el versículo 6, como ejemplos. ¿Para quién? Para nosotros, diga para mí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, idolatría. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, a regocijarse, dice el texto en Éxodo, y en otras versiones dice, a cometer hechos vergonzosos, perversiones sexuales, orgías. Un pueblo desenfrenado, un pueblo que ya estaba extremadamente alcoholizado. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y nosotros seguimos leyendo, porque dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vemos permanentemente en el pueblo de Israel el juicio de Dios. Nosotros somos conscientes de que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos conscientes de que somos justificados felizmente y para la gloria de Dios somos la iglesia de Cristo comprada con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros somos conscientes, hermanos, que ninguna arma forjada prevalecerá en contra de nosotros, que nada nos podrá separar del amor de Dios, que Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos conscientes, hermanos, que estamos realmente en la gracia del Señor, somos salvos, somos hijos del Señor, somos bendecidos por el Señor, pero hay amonestaciones de parte del Señor. Hay advertencias de parte del Señor. Y este es un ejemplo claro para nosotros. Porque a veces nosotros estamos tocando el teclado allí, estamos tocando el bajo, la guitarra, cantando aquí, nosotros predicando. Y sin embargo, hermanos, tenemos nuestro corazón lleno de ídolos. Estamos idolatrando a un predicador, estamos idolatrando a la misma teología, estamos idolatrando, hermano, a cualquiera y nos desenfocamos de lo que realmente Dios nos está reclamando. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que aprendamos a vivir para su gloria, esperando sus tiempos. Hay personas en este lugar que quieren ya predicar. Hay personas que ya quieren salir a la calle a hacer cosas y me parece perfecto. Prepárese, capacítese, espere en el Señor y cuando usted salga, como Pablo, que cuando él fue convertido automáticamente salió a predicar y complicaba las cosas, embarraba la cancha, confundía más, hasta que tuvo que ser resguardado Pablo. Él era muy preparado por Gamaliel, pero sin embargo necesitaba conocer otras cosas. Dios se le tenía que revelar a Pablo en otras cuestiones, hasta que Pablo, bien capacitado, lleno del Espíritu Santo, ahora sí podía ser el apóstol del Señor que iba a llevar el evangelio a los gentiles. Aquí vemos un pueblo que, viendo que tardaba en descender del monte, comenzó a reclamar dioses. Moisés, Aarón lo forma. No vamos a entrar en el detalle de esto, pero aquí vemos esta cascada de pecados permanentemente, donde esto amenaza realmente contra Dios. Amenaza contra Dios porque no es el modelo ni el diseño de Dios de una verdadera adoración. Ellos buscaban de manera de encontrarse con una imagen. Nosotros a veces nos imaginamos en el cielo y no sé, tenemos imaginaciones. Yo digo, son imaginaciones un poco raras, ¿no? Ahí voy a estar saludando a David, voy a estar mirando a Sansón, lo físico de Sansón. Y eso, hermanos, eso también es desenfocarnos de la verdad, porque no sabemos qué va a pasar allá en la presencia del Señor. Porque cuando Juan estuvo en la isla de Patmos y miró al Señor, cayó como muerto y realmente vio la gloria de Dios. Y hermanos, nosotros no sabemos qué va a suceder allá, pero nos hacemos la película, nos imaginamos cosas. Yo lo primero que voy a abrazarlo a Jesucristo, lo voy a abrazar a David, y algunos dicen, yo quisiera conocerlo a Pablo, el apóstol que predicó el evangelio por todos lados, y millones de cosas, hermanos, que a veces nuestra mente vuela en imaginaciones. Y eso también es muchas veces crear una idea falsa de lo que es la realidad espiritual en el Señor, en la eternidad. Nosotros tenemos que mirar lo que está sucediendo aquí en la tierra.
Y aquí en la tierra había un pueblo, que era el pueblo de Israel, que estaba viviendo de manera parcial el propósito de Dios, la promesa de Dios, pero era un pueblo que se había corrompido. Versículo 7. Aquí comienza la etapa donde vemos justamente el enojo de Jehová, Dios, para con este pueblo. Este pueblo realmente comenzó a abrazar el pecado hasta que el Señor reaccionó, porque Dios es un Dios que aborrece el pecado. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo y no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ante esta gravedad del pecado de no esperar, que se desencadena justamente en todas esas situaciones de embriagueces, glotonerías y inmoralidades, Dios tiene que reaccionar con enojo, con ira. El versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es tan fuerte lo que nosotros escuchamos, porque el Señor le está transmitiendo las mismas palabras que ellos dijeron ahora a Moisés. Nosotros a veces quizás no tenemos esa percepción de cómo se habrá dado esa charla, pero sin embargo, ¿qué haríamos nosotros si el Señor se presentara ante nosotros y nos dijera estas palabras a nosotros? Nos hablara a nosotros de estas cosas, del estado de la iglesia de este tiempo. Cómo está la iglesia, cómo se ha corrompido, cómo no, se han apartado de su camino, no han seguido sus mandamientos, que han ofrecido sacrificios a dioses paganos, que realmente Él fue benevolente con ellos al sacarlos de la esclavitud de Egipto, y sin embargo este pueblo duro de cerviz está totalmente dispuesto a ir tras dioses paganos. ¿Cómo estaría nuestro corazón al escuchar estas palabras del mismísimo Dios que conversara con nosotros como conversó con Moisés? Y Él está reaccionando ante esta realidad dura. Dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés, ¿qué pasó? Moisés, ante esta determinación de Dios de destruir por completo a este pueblo, él dijo: deja que mi ira se encienda en ellos y los consuma. Él no dijo: voy a consumir una parte y los demás van a quedar como para filtrar algunos, los que fueron los cabecillas simplemente, los referentes del plantel. No. Le vamos a cortar la cabeza a todos. Los voy a consumir a todos. No va a quedar uno. Y yo haré de ti una nación nueva, una nación grande, pero nueva. O sea, el Señor, si tenía que levantar de Moisés nueva nación iba a ser. Y sin embargo, hermanos, ante ese enojo, ante ese justo juicio de Dios que iba a ejecutarse, vemos a un Moisés en presencia de Jehová. Y me gustan estas palabras. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová. No fue la oración del fariseo hipócrita, sino que fue una oración delante del Señor. Fue una oración humilde, fue una oración realmente preparada, sabia, con mucha reverencia. Fue una oración realmente que generó esta mediación donde él dice: ¿por qué se encenderá, oh Jehová? ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Aquí vemos nosotros que dentro de esa realidad de que Dios iba a ejecutar al pueblo, el enojo de Dios contra ese pecado de no esperar, era ni más ni menos que la necesidad de un intercesor. Moisés, el gran intercesor del Antiguo Testamento, presentándose delante del Señor y diciéndole: porque han de hablar los egipcios diciendo:
para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Y Él dice, vuélvete del ardor de tu ira. Desiste de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿A qué apeló la oración de Moisés? ¿A qué apeló? Ni más ni menos que a las promesas de Dios, a las palabras de Dios, a todo lo que Dios le había dicho que le iba a dar a este pueblo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y realmente el Señor estaba llevando al pueblo a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Y el pueblo del Señor estaba expectante ante el juicio de Dios y un Moisés que le estaba recordando las palabras a Dios, que Él dijo, yo te multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y dice la palabra, Jehová desistió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El Señor, ante una intercesión tan importante como la de Moisés, eso es algo importante. Debemos recordar que Dios había sido muy paciente con este pueblo, hasta el punto, hermanos, de que ante muchas situaciones Él podría haber ya actuado con justos juicios, porque este pueblo era permanentemente murmurador, como lo leímos allí en 1 Corintios capítulo 3, fornicador, murmurador, codiciador, de todo tenía. Un pueblo pagano, idólatra, lleno de cosas. Y sin embargo, el Señor siempre estaba dispuesto a ayudarlos, siempre estaba dispuesto a bendecirlos. Y ¿saben qué, hermanos? Esta intercesión de Moisés nos traslada realmente al gran intercesor que es Jesucristo. Nosotros pudiéramos decir, ¿dónde vemos a Cristo en este relato? Bueno, Cristo está por todos lados. Cristo está en todos lados. Está acompañando a Moisés, Cristo está con este pueblo, Cristo está mirando lo que este pueblo está haciendo, Cristo está actuando aún de una manera gloriosa en este desistir del Señor a través de este juicio que iba a aniquilarlo completamente. Una palabra que nos lleva a nosotros a mirar realmente el poder esperar en el Señor está en Isaías 28:16. Isaías 28:16. Porque el mensaje de hoy es, hermanos, que tenemos que aprender a esperar en el Señor. Ese es el mensaje que Dios nos quiere hablar a todos nosotros, su iglesia. Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice la palabra del Señor en el versículo 16 del capítulo 28 de Isaías. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, ¿qué dice? No se apresure. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque este mismo texto que habla de no apresurarnos, de no desesperarnos, el mismísimo apóstol Pedro lo va a conectar justamente en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6, donde vamos a ver realmente lo que él dice en relación a este pasaje. Él relata este pasaje 1 de Pedro 2:6 y lo dice de esta manera. Aquí dice, no se apresure, o sea que no se desespere, no corra, espere el tiempo del Señor. Es tiempo de esperar, es tiempo de quedarse quieto, como dice el Salmo, quedaos quietos y aprended que yo soy Jehová, su Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra del Señor de esta manera. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Está hablando de Cristo. El que creyere en Él, ¿qué dice? No será avergonzado. Hermanos, cuando aprendemos a esperar en el Señor no va a permitir que seamos avergonzados.
No va a permitir que nosotros, hermanos, vivamos momentos de dolor, que los egipcios se rían de nosotros, que el mundo se ría de nosotros. Hermanos, porque el mundo quiere que nosotros hagamos sincretismo, que nuestro corazón esté con ellos, que lo del mundo traigamos a la iglesia y lo amoldemos para Dios, que hagamos nuestro propio becerro de oro y lo pongamos aquí y lo adoremos. Y nosotros no estamos para adorar el becerro de oro, estamos para adorar al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al que vive por los siglos de los siglos, que la Biblia enseña. La Biblia dice: he aquí pongo en Sión la piedra principal, cual es Cristo, escogida, preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. El apresuramiento es contrario a la fe. El querer correr, hermano, el querer apresurarse es contrario a la fe. El Señor dice: detente, quédate quieto, espera en Jehová. Porque el Señor dice en su palabra: pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor y inclinó su oído a mí. ¿Cuántos saben que el Señor está siempre dispuesto a escucharnos en nuestras oraciones? Que está siempre dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos. Hermanos, sin embargo, Noé tuvo que esperar 120 años hasta que llegó el juicio universal. Abraham esperó 25 años hasta que nació el hijo de la promesa. Y eso que se desesperó Sara y dijo: aquí tienes a la criada Agar. Y no era Ismael, en el cual iban a venir las descendencias del Señor. Israel tuvo que esperar 430 años, hermanos, para salir de la esclavitud de Egipto, y realmente otros 40 años realmente para que toda esa generación incrédula muera en el desierto. Hermanos, la iglesia lleva más de 2000 años esperando la venida del Rey victorioso. Y el mismo Señor, cuando ya está finalizando el libro de Apocalipsis, nos habla del tiempo permanentemente. La iglesia está diseñada para esperar. El mundo está diseñado para esperar. Dios está esperando el encuentro con su iglesia. El Hijo está esperando levantarse para encontrarse con su iglesia, con su esposa. Y nosotros estamos esperando reunirnos con Él. El versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve tiempo. Amén. Sin ven, Jesús. Amén. Sin ven, Señor Jesús. En breve. En breve. Es un tiempo corto. Nosotros no sabemos medir el tiempo, hermanos. La espera es algo especial. La práctica de esperar no es solo una disciplina. No es solo una disciplina que nosotros debemos de imponernos. Es algo que nosotros por la gracia de Dios experimentamos. Nosotros por la gracia de Dios aprendemos a ser pacientes. Por la gracia del Señor Dios nos amolda el carácter. Por la gracia del Señor trata con nosotros. Nosotros que somos que ya queremos todas las cosas de manera instantánea. El mundo, la tecnología y todo lo que está ahora en este tiempo es el mundo de lo ya. Llame ya, rápido, todo es ya, hermanos. Si usted se puede ver, quiere una comida, ya la quiere ya. No, se está demorando un poco, va a tener una demora de 20 minutos. No, me voy a otro delivery porque yo necesito comer ya. Quiero una película ya, entonces enciende el televisor y busca la película que usted quiere. Quiero algo ya. ¿Y cómo va a estar el clima mañana, pasado mañana? Usted ya quiere saber toda la información ya. Entonces no vive el día a día, sino que está tratando de recibir información porque todo lo quiere ya. Y la palabra de Dios dice que no debemos de afanarnos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio mal. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. La espera es realmente acerca de nuestra inclinación del corazón. Mire lo que hace, es apartar nuestra alma de lo autosuficiente, de creer nosotros que somos lo que podemos, y cambiar nuestras posturas hacia Dios. Es alejarnos de nuestra vida carnal para vivir una vida espiritual. Es realmente vivir en dependencia de Dios. La dependencia, la espera es realmente necesaria porque nos fortalece. Isaías 40:31 dice la palabra de Dios:
Isaías 40, 31. Un texto muy conocido. Todos lo conocen y lo predican. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuándo vas a correr y no te vas a cansar? ¿Cuándo vas a caminar y no te vas a fatigar? Cuando esperes a Jehová. Porque Él da fuerza al cansado y le multiplica a aquel que no tiene ninguna. Cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, realmente, hermano, estamos dispuestos realmente a vivir una experiencia de salir o reconocer nuestra debilidad para abrazar en dependencia a nuestro Dios. El Salmo 27:14 nos muestra esta realidad donde el salmista David, tanto en el Salmo 27:14 como en el 31:24, son los dos últimos textos que vamos a leer, nos hace mención, hermano, de esta importante realidad de esperar. Y dice el salmista en el Salmo 27, que es un salmo muy hermoso, por cierto, que tiene por título Jehová es mi luz y mi salvación. En el versículo 14 dice, aguarda. ¿Qué dice? Aguarda a Jehová. En otra palabra, espera. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es como una confirmación de lo que él está diciendo. Él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Este pueblo tendría que haber dicho, el Señor nos sacó de esa tierra de esclavitud, de estar bajo el yugo del faraón años y años y 430 años allí, viendo morir a nuestros padres y muriendo generación tras generación. Dios nos sacó con brazo fuerte, nos demostró su gloria, nos hizo ver su poder, abrió el mar rojo, cruzamos en seco, aquí estamos, tapó a todo el ejército del pueblo de Faraón y sin embargo aquí nos encontramos ahora comiendo, bebiendo y sin embargo no fue así, se desesperaron, se olvidaron. Entonces, postdata, aplicación, ¿cómo hacemos para aprender a esperar? Para que no seamos avergonzados. ¿Cómo hacemos nosotros, hermanos? Bueno, quedó el versículo 24 del Salmo 31. Dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Habla justamente de que debemos de esforzarnos. Esperar no es esperar solamente, es esforzarnos para esperar. Está la cola larga en el banco, la fila larga. Y usted está mirando así, no avanza, y Señor, y mira el reloj. ¿Hay alguno conocido por ahí que me pueda sacar el dinero? ¿O que me pueda hacer un huequito? Y se pone loco. Se pone loco. Se pone loco como Saúl. Ahí dije que era el último texto. ¿Me dejan un texto más? Ya terminamos. 1 Samuel capítulo 13. Había guerra contra los filisteos. Dios ya había apartado a Saúl y ungido a Saúl como rey en Israel. Ya sabemos la historia también, ¿no? De que no es que ellos querían un rey por querer rey, sino porque no lo querían a Jehová Dios. Lo rechazaban a Dios por querer tener un rey. Uno que los representara humanamente como estos que buscaban el becerro de oro. Dice versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñasco, en roscas, en cisternas,
Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. No era fácil enfrentar a los filisteos. Dice, y él esperó 7 días. Sí, esperó 7 días. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, el pueblo se le iba. Entonces dijo Saúl, cometí un error gravísimo como Aarón. Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel. Es como este pueblo, ¿no? Estaba ya a punto de descender Moisés y el pueblo dice, tarda, haznos un becerro de oro. Dice, y Saúl, y cuando él acaba de ofrecer, dice aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel como festejando dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, le dije, ahora descenderán los filisteos contra mí al Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Galaad de Benjamín. Aquí vemos cómo realmente, hermanos, trajo esta realidad de la no espera de Saúl, terminó justamente en ser desechado ante los ojos de Dios. ¿Cómo aprendemos a esperar? ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas? Aquellos que estamos en el banco y que no queremos esperar, aquellos que estamos esperando a un hijo y no sabemos cómo hacer para que venga ese hijo a nosotros, como el que se quiere casar, quiere casarse y ya, y no tiene el tiempo y es como que forza el tiempo, quiere torcer los tiempos. No, aquí no se quiere casar ninguno, menos mal, gracias a Dios. Hay muchos que están en espera, en lista de espera allí, buscando otras cosas. ¿Quieres una casa? ¿Quieres un auto? ¿Quieres algo diferente? Bueno, nosotros tenemos que aprender a esperar. Y lo único que nos va a llevar a esperar son 2 cosas. Es la palabra y la oración. La palabra es predicarnos el evangelio permanentemente. Porque si este libro habla de redención, el pueblo de Israel se olvidó de quién los había redimido. Se olvidó del evangelio. Por eso el gran intercesor Moisés le estaba recordando a ellos que venía un mejor y perfecto mediador de un nuevo pacto que era Cristo, por el cual ellos iban a vivir para siempre en la presencia del Señor, la iglesia de Cristo, a la cual somos nosotros. Era ni más ni menos que entender, hermanos, que había una obra perfecta del Señor y nosotros, el pueblo del Señor, ahora íbamos a ser recompensados por la espera en vez de ser castigados. Ese pueblo fue castigado, nosotros fuimos recompensados por medio de Jesucristo. Cuando vemos la oración de Moisés, nos lleva a nosotros a ver a un David orando en la presencia del Señor permanentemente y las palabras de David, espera, esforzaos a esperar en el Señor, ser valiente, estar siempre con un corazón dispuesto a que la voluntad de Dios sea propicia a nosotros y que no nosotros torzamos el brazo de Dios. Yo quiero esto, Señor, de manera caprichosa, locamente como Saúl para ser desechado, sino al contrario, en oración, entregando todas nuestras cargas delante del Señor, porque Él dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros, porque estos mismos padecimientos se van dando en todo el pueblo, en todo tiempo, en todo el mundo, pero debemos esperar en el Señor que se cumplan sus propósitos en nosotros, su iglesia, por la cual fuimos rescatados y trasladados al reino de la luz admirable de Jesucristo para predicar su evangelio hasta lo último de la tierra. Cada vez que predicamos a Cristo, cada vez que hablamos del evangelio, cada vez que hablamos de la justificación, como esta iglesia viene hablando, Dios nos da a nosotros esa capacidad, esa gracia de experimentar la espera en el Señor. Podemos estar fortalecidos, podemos estar alentados, motivados, gozosos, alegres. Dejamos de mirar el reloj, dejamos de mirar el celular, dejamos de pensar en la olla que pusimos que se va a quemar y descansamos en el Señor, porque el Señor dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Dios quiere que descansemos en el Señor. Hermanos, mire una cosa. Dios hace como Él quiere y Dios es Dios. Y si vamos a hablar de la teología de Dios, y si vamos a hablar de la soberanía de Dios, y si vamos a hablar de la providencia de Dios, y si vamos a hablar de la obra perfecta de Dios, nosotros tenemos que sentarnos a escuchar la voz del Señor que dice: quedaos quietos y aprended que yo soy Jehová su Dios. Cuando aprendemos a descansar en el Señor, hermanos, el Señor se glorifica en nuestras vidas. Él tiene cuidado de su pueblo. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Qué te desespera? ¿Estás pecando por desesperarte? ¿Estás irritándote? Porque un corazón desesperado es un corazón irritado, un corazón desanimado, un corazón depresivo, un corazón lleno de ansiedad, lleno de temores, de incertidumbres, que se me corta la luz, que se me corta el gas, que no voy a tener para esto, que no voy a tener para aquello, y comienzan en la desesperación, comienzan en esto, comienzan en aquello. Hermano, aprende a descansar en el Señor. Si te cortan la luz, si te quedas sin gas, si hoy tienes que pasar sin comer, porque es posible que pases sin comer, descansa en el Señor, porque Dios dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez hoy te está preparando el Señor para algo más. Quizás Dios te está haciendo vivir este pequeño desierto. Al pueblo de Israel le duró 40 años. Este pequeño desierto, estas pequeñas aflicciones, dice que lo llevó al desierto para probar lo que había en su corazón. Si tu corazón se inclina a la carne, con rebeldía, con murmuración, o si tu corazón se inclina a lo espiritual, a descansar en el Señor, a llenarte de la palabra del Señor, a decir: Señor, tú eres mi proveedor, nada me faltará, tú eres mi pastor. Aunque hablamos del Salmo 23, hermanos, para entender realmente la obra salvífica del Señor y el sustento espiritual que Dios nos da a todos sus hijos, en verdes pastos donde Él nos hace descansar, sobre aguas y manantiales de vida donde nos hace refrescar. Y entendemos, hermano, la obra del Señor, que el Señor es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él no va a retardar su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él va a llegar en el tiempo justo. Cuando muchos están murmurando: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Tú guarda silencio y diré: Señor, tú estás conmigo. Ellos no lo entienden. Tú estás conmigo. Aunque tu conciencia te diga lo contrario, aunque tus pensamientos te quieran traicionar, aunque tu corazón diga: ¿dónde? Si no lo ves, ¿a dónde está que estás? Mira cómo estás. Porque Satanás te habla, te pone pensamientos en la mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Dios es Dios de un pueblo que está vivo, no un pueblo que está muerto. Y tenemos que vivir para la gloria de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así que cuando estés afligido, abre la palabra. Lee un salmo. Léete 2 salmos. Y si no es suficiente, léete todos los salmos, o 150 salmos. Ora sobre ese salmo. Ora. Esa palabra que leíste, ese versículo que leíste, llévalo, aplicalo a la oración.
Aplícalo a la oración. Nosotros aplicamos un texto y la oración en las reuniones de oración. Leímos el Salmo 46 y aplicamos oraciones sobre ese Salmo 46. Leímos el Salmo 40 y aplicamos oraciones sobre el Salmo 40. Leímos el Salmo 37 y aplicamos oraciones sobre el Salmo 37. Leímos el Salmo 27 y aplicamos la oración sobre el Salmo 27. Y cuando estamos orando la palabra del Señor, el Señor se glorifica. Y lo hace de una manera gloriosa, como cuando nos salvó. Hermanos, ¿cuántos son del Señor? ¿Cuántos son del Señor? ¿Cuántos dicen yo soy del Señor? Mi Señor vive por los siglos de los siglos. Él está conmigo siempre, hasta el fin del mundo, como dice su palabra. Hermanos, créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Créale a su palabra. Créale a sus promesas. Créale lo que dice el Señor. No te enfrasques en una estructura religiosa. Créele a la palabra del Señor. Lo que el Señor ha dicho, eso se hará. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. En el nombre de Jesús oramos. Padre, te damos gracias a ti. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que pudimos aprender a esperar en ti. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, Señor. Pero uno de los pecados gravísimos que atenta contra ti es el de no esperar. Es tan grave porque desencadena muchas otras cosas. Desenfreno, corrupción, murmuración, quejas. Estamos codiciando los bienes ajenos porque nos desesperamos, porque miramos en el lugar equivocado. Estamos muchas veces ahí, Señor, como ese pueblo de Israel. Pero tu palabra nos dice claramente, Señor, que todo esto es ejemplo para nosotros. Para que nosotros, como lo dice tu palabra claramente, Señor, no seamos como ese pueblo. No murmuremos como ellos murmuraron, que fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Tu palabra dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Señor, este versículo 13 del capítulo 10 de Primera de Corintios es el versículo que tenemos que predicarnos permanentemente nosotros cuando estamos en aflicción. Tú darás juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, para que podamos esperar, para que podamos, Señor amado, abrazar tu verdad, para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, para cumplir con tus demandas. Espera en Dios, alma mía. Oh Señor, necesitamos en este tiempo respirar profundo, porque son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, dice tu palabra. Oh Señor, el mundo nos acorrala muchas veces. Estas situaciones de corridas cambiarias, estas crisis que está viviendo el mundo en el área económica, golpean mucho el vínculo y en la familia, Señor, se ve muchas veces esta situación. Se traslada todo esto a nuestro hogar y vemos nuestros rostros a veces temerosos, con incertidumbre. Pero tu palabra nos lleva a confiar en ti, Señor, porque esperar en ti es fe. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es fe, es confianza, es aprender a quedarnos quietos,
a que tú actúes en el lugar donde nosotros estamos. Eso es esperar, es quedarnos quietos, es no apresurarnos, porque no vamos a ser avergonzados. Es confiar en ti. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor, que aquellos que se han apartado del camino volverán. Yo confío en ti que esos seres queridos que un día congregaban volverán a tu presencia. Yo confío en ti, Señor. Yo confío y espero en ti, en tu respuesta a nuestras oraciones por aquellas peticiones especiales que hemos presentado delante de ti, Señor. Confiamos en nuestro propio espacio físico. Ya no tendremos que pagar alquiler algún día, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Tú traerás alivio a nuestras vidas. Tú traerás a nosotros descanso, reposo para nuestras almas. Oh, bendito Señor. ¿Por qué te abates, alma mía?, dice el salmista. Hoy estamos aquí reunidos esperando solamente en tu respuesta, Señor. Una iglesia que crece, hay que esperar los frutos. Ministros llevando el evangelio por toda la tierra, hay que esperar el tiempo del Señor. Hemos llevado el evangelio a otras personas y todavía no vienen a la iglesia. Hay que esperar el tiempo del Señor. Dios ha de cumplir su propósito, porque la palabra de Dios no volverá vacía, sino que ha de producir el efecto para el cual es enviada. Dios, tú estás en control de todas las cosas. Oramos por esta iglesia local. Bendecimos a los pastores de esta iglesia y siempre oramos por ellos, por todos los hermanos, por todos los que están presentes. Bendice, Señor, a tu pueblo. Tómale la mano al hermano que está a tu lado y di: Señor, bendice a mi hermano que está a mi lado. Bendícelo, bendícelo, bendícela, 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 Señor. Oro por él, oro por ella. Ayuda. No sé cuál es su necesidad, no sé cuál es su aflicción, no sé cuál es lo que la está desesperando, no sé qué es lo que la está llevando a que ella en este tiempo esté pecando por no esperar en ti. Pero, Señor, hoy me pongo como aquel Moisés, como aquella oración delante de ti, Señor amado, para que tú en este tiempo, Señor, respondas con gracia, con esa gracia perdonadora, con esa gracia restauradora, con esa gracia que solamente a través de la obra de Jesucristo podemos alcanzar, Señor amado, porque Cristo obró de tal manera, Señor, que ha cancelado toda deuda que nosotros teníamos. Estamos libres en Cristo Jesús, somos nueva criatura, estamos completos en ti, Señor amado. Estamos revestidos del nuevo hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Somos la iglesia de Cristo, comprada con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Tú perdonaste todos nuestros pecados, Señor. Quitaste nuestra culpa, Padre eterno. Estamos, oh Dios amado, esperando tus respuestas, Señor, por ese negocio que se tiene que abrir, ese negocio, ese local, ese trabajo. Estamos esperando, confiando en ti, Señor. Tú eres el Dios que da, Padre eterno, bendiciones en abundancia sobre tu iglesia. Descansamos en ti. Por ese hermano que ora, porque, Señor, necesito el sustento para mi familia. Y tu oración es oída delante del Señor. Como iglesia pedimos, Señor, por estos hermanos que están pasando situaciones extremas. Padre, tú conoces esas realidades duras, pero tú eres bueno. Tú eres grande en misericordia. Como eres amplio en perdonar, también, Señor, eres amplio en bendecir, en derramar tus misericordias, tus riquezas en gloria sobre cada uno de tus hijos que ponen su confianza en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Bendice, Señor, bendice a tu pueblo, para que este día, Señor, su fe
no falte, para que su confianza no se debilite, para que esté atento allí a tu voz, para que las palabras del Evangelio sean nuevamente eco en el corazón de ellos, que sean eco en el corazón de ellos, que retumbe en sus oídos de la voz de tu Espíritu. Tú eres mi pueblo, te dice el Señor. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. David dijo: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado. Dios no nos desampara. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él no nos abandona. Él no es indiferente a nosotros. Nosotros nos imaginamos eso y por eso nos apresuramos a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas. Pero Dios es un Dios perfecto que está en control de todas las cosas, que ha determinado bendecirnos y que por medio de Jesucristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Es por eso que tenemos que decir: gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Te bendecimos a ti, porque tú eres nuestro castillo fuerte. Tú eres nuestro ayudador. Y vamos a confiar en ti en el nombre de Jesús.